Señor, deleitarnos en ti, oh Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias en el poder de la palabra, Señor, y te glorificamos con todo el corazón, Padre maravilloso. Gracias por tu amor. Gracias, Dios mío, Señor, por la disposición, Señor, de nuestro corazón para buscarte, Señor. Aleluya. Amén. Amén. ¿Amén o no? Amén. Bueno, póngase cómodo, hermano. Estamos hablando del verdadero evangelio, el evangelio del Señor, el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio. ¿Amén o no? Amén. El evangelio es poder de Dios para la salvación. Amén. Bueno, pues yo voy a hacer un paréntesis aquí, mejor, voy a acuñarle más enseñanza a este punto, porque vamos a hablar de cosas importantes. Estamos hablando de renovar la mente, la renovación de la mente. ¿Por qué es importante renovar la mente? Porque la mente es el centro de operaciones donde se dirigen, se forman, se proyectan nuestros pensamientos, número 1, nuestras emociones, número 2, nuestras decisiones, número 3, nuestras acciones, número 4. Podemos concluir con esto que la mente es la fuente de la sabiduría. Porque sin conocimiento no hay sabiduría. ¿Amén? Bueno, ¿cuál es el rol de la mente? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios quiere que nosotros renovemos la mente? Estoy tratando de ubicarlo un poquito porque pues anoche no transmitimos, hubo una administración, pero bueno, ¿cuál es el rol de la mente? Ay, los hermanos de las redes, perdonen que no los salude a todos, bendiciones para todos, amén. Están ahí fieles y no los ignoramos. Estamos aquí metidos aquí con oración y aumentando el horario ya, que sepa y entienda. Pues yo no es para que llegue a las 7:30 ni a las 8, sino para que pueda participar, porque vamos tomando el horario que teníamos antes, poco a poco lo vamos a ir llevando hasta que lleguemos al punto donde lo teníamos. Amén. Que tengamos siquiera una hora de oración antes del culto. No dijeron amén. Bueno, no digan. Total. Bueno, entonces vamos a ver entonces cuál es el rol que desempeña la mente. ¿Por qué Dios quiere que nosotros renovemos la mente? El apóstol Pablo dice que no quiere que nos conformemos a este mundo, que nos adaptemos, que nos sincronicemos con este mundo. Una versión dice que no quiere que nos configuremos, me gustó esa versión, que nos configuremos a este mundo. Otra versión dice que cambie vuestra manera de pensar para que cambie vuestra manera de vivir. Creo que la Dios habla hoy, dice así. Bueno, vamos a mirar un versículo, capítulo 22 del libro del Evangelio según San Mateo, en el versículo 37, solamente ese versículo, para que sigamos. Ya lo miramos, ya estudiamos algunas cosas, vamos a sacarle un poquitico de provecho, de reubicarnos donde veníamos. ¿Lo tiene, hermano? 22:37 de Mateo. Dice la Biblia: y él le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento, el más importante, el más grande de todos? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Usted ama al Señor con todo su corazón? No me conteste, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Y con toda su alma? El alma es el yo. Cuando Dios hizo al hombre, sopló aliento de vida en él. Sopló espíritu de vida. Hizo del barro, hizo al hombre, sopló aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. No lo hizo Dios. Fue el hombre. Sí lo hizo Dios, lo creó Dios. No me va a malinterpretar. Pero la condición del hombre, su yo, es personal. Usted no es igual a nadie, ni yo soy igual a usted, y usted es igual a mí. Podemos tratar de imitar las cosas buenas más. Pablo dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo.
Amén. Y imitar las cosas buenas no es malo. Tenemos que los hijos imitan a los padres, ¿sí o no? Por eso ellos están todos aquí reunidos, los hijos de ustedes, que son imitadores de ustedes. ¿Cierto que sí? Les quedó grande el sí de la mente. Una de las cosas del Evangelio es que el Evangelio es confrontativo. El Evangelio nos tiene que confrontar con el pecado. No es el Evangelio licuado, el Evangelio diluido. El Evangelio, para que tenga poder, tiene que ser el Evangelio que nos confronta con el pecado. Amén. Y ahora, ama usted al Señor con todo su corazón y con toda su alma, con todo su yo. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Usted puede decir como el salmista. El salmista obligaba al alma, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Puede usted amar al Señor con toda su mente? Dios está involucrado en todos sus pensamientos, ¿qué dijimos? Decisiones, emociones. Está involucrado Dios. Pues déjeme, le voy a decir una cosa hablando acerca de esto. Voy a hacer un paréntesis porque anoche el Señor me tocó mucho con la administración y yo estaba meditando. Me dio una palabra que yo ya les compartí algo aquí antes de empezar a orar. Lo leímos, pero hoy voy a leerlo otra vez para los que no se pierdan la bendición de que nos tuvo al inicio. Capítulo 1 de Malaquías. Número 1. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dice la Biblia. Amén. De tal manera que aquí tenemos que confrontarnos con esto. Escuche bien. El amor de Jehová por Jacob. ¿Por qué siempre va al Antiguo Testamento, pastor? Porque ahí está escrito, ese es el alfabeto con que podemos entender el Nuevo Testamento. Amén. Toda la escritura, 2 Timoteo 3:16, la repito cada vez que, para que no me alegue. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil, o sea, hay que utilizarla. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir al hombre en justicia, a fin de que él madure y sea perfecto, para que Dios pueda hacer la obra que él quiera hacer a través de él, para buenas obras. Amén. Para toda obra la que Dios escoja. Por eso se lo repito, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda obra. Eso está en 2 Timoteo 3:16. Romanos 15:4, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros, para que no hagamos por Dios hicieron un montón de cosas. Amén. De modo que vamos a ver aquí en Malaquías. A ver, el libro de Malaquías marca el final de los profetas. El libro de Malaquías a Mateo hay 400 años, que se conocen en la Biblia como los 400 años de silencio. ¿Por qué se llama 400 años de silencio? Nadie hablaba, no hablaba Dios. No había profeta, no hubo profeta durante ese tiempo. Hasta que vino Juan el Bautista. Y Juan el Bautista anunció a Cristo. Y Cristo vino como profeta, como sacerdote y como rey. Por eso le decían: ¿eres tú el profeta?, le dijo la mujer samaritana. Amén. Allí había un problema. Ellos habían ido a la cautividad, habían regresado de la cautividad, habían pasado su tiempo en la cautividad y tenían
una serie de consecuencias de la cautividad, una serie de consecuencias, y Dios quiere restaurarlos. Entonces vemos que Zacarías, vemos que Ageo, vemos que todos estos profetas vinieron, vino Esdras, vino Nehemías, y vinieron a restaurar primero el templo, amén, y lea el libro de Esdras, y con el decreto de Ciro, y luego viene la restauración del altar. Cuando vienen a restaurar el templo, ellos lo primero que hacen es restaurar el altar. A mí me impresiona eso, que lo primero que cuando el pueblo viene de la cautividad, lo primero que hace es restaurar el altar. Van a construir el templo. Nosotros hacemos al revés. Vamos a construir un templo y nos olvidamos del altar. Y primero las puertas, la alfombra, el sonido, las pinturas y todo, pues, para sentirnos bien nosotros. Pero Dios no construye así, Dios no edifica así. Entonces, cuando hay hombres de Dios al frente del pueblo, estos hombres de Dios van a hacer entender al pueblo la ley, para que ellos no vuelvan a caer en cautividad, y ellos lo comprenden. El pueblo de Israel lo comprendió. Déjenme ver si encuentro rápido ese versículo. Lo voy a leer ahora. A ver. Dice: bueno, gloria a Dios. Aquí está. Cuando el pueblo viene de la cautividad, Dios tiene que restaurarlos. Ya vimos en Esdras, hemos visto algunas cosas. Ellos habían perdido el lenguaje, su idioma original estaba matizado de los idiomas de los pueblos donde habían estado cautivos, de Babilonia, de Persia, de todo eso. Ahora le voy a leer aquí. Verá, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios. Qué tremendo, el rey Ciro no es judío, es un gentil. Y esa era orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa edificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fueran firmes, y su altura de 60 codos y 70 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y una gran y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, etcétera. Amén. Y es tremendo porque cuando empiezan esto, entonces lo primero que ellos dejan, antes de que se edifique la casa, lo que hacen es edificar el altar. Dice: por si los enemigos se levantaban. Bueno, y dice, a ver, vamos a mirar aquí, un poquitico antes. Bueno, ella sabe que fue el rey Ciro que dio la orden para que la edificaran, para ofrecer sacrificios al Dios del cielo. Él lo reconoció, un impío. El pueblo, igual que ahora, no lo reconoce. El pueblo, igual que ahora, el pueblo no reconoce a Dios como el Dios omnipotente, el Dios de los cielos. Dice así, aquí. No sé, hermano. Ay, Señor, ¿dónde está esto? Vamos a mirar aquí. Lo primero que ellos hacen, cuando llegó, a ver, en el año segundo de su venida, de la casa de Dios, de su venida a la casa de Dios en Jerusalén,
En el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y otros de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y a todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová, y etcétera. Dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, habiendo echado los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos, así como ahora. Pero así como ahora. Amén, que tenemos bocinas, tenemos parlantes y de todo, y tenemos un pueblo que hace más ruido que los parlantes. Pero estamos en Malaquías, ahora les leo el resto. Que Dios nos asista. Porque hay que amar a Dios con toda la mente. Hay que acordarse, nuestra mente tiene que estar administrada por las cosas del Señor, por todas las cosas. De esto nosotros tenemos que conocerlo. De la mente provienen los pensamientos, proviene la inteligencia, provienen las decisiones, vienen las emociones, las actitudes, y todo lo que nosotros hagamos. Es la fuente de la sabiduría, la mente. Amén. Por eso, tal y cual es la mente o el pensamiento del hombre, así es el tal, dicen Proverbios. Pero miremos aquí Malaquías, porque yo quiero que usted entienda lo que es el amor de Dios. Porque hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda su mente. Por esto: profecía de la palabra de Jehová contra Israel. No profecía para Israel ni a Israel, contra Israel. Dios va a pronunciar palabras contra Israel. Amén. Por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ellos respondieron. Les dice el mismo Dios: ustedes dicen, ¿qué nos amaste? ¿En qué nos has amado? Y él les contesta: no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. A ver, una manifestación del amor de Dios es su bendición. No amé a Jacob y a Esaú aborrecí. O sea, Jacob prosperó, fue pueblo, tuvo altar, tuvo todos los elementos que Dios le daba. A Esaú lo aborreció, porque Esaú despreció la primogenitura, despreció las cosas espirituales. ¿Me están entendiendo o no? Cuando usted y yo despreciamos las cosas espirituales, despreciamos el culto, despreciamos la palabra, despreciamos la oración, y creemos que podemos levantar el altar en cualquier lugar, usted está equivocado. Usted está equivocado, está más equivocado que embolatado. Le voy a decir por qué. Porque la Biblia que yo leo dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, baja por sus barbas hasta el borde de las vestiduras. Como el rocío del Hermón, un monte, del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando yo tengo que amar a Dios con toda mi mente y con todo mi corazón, no puede ser posible que yo me arrime a una iglesia únicamente cuando tengo una necesidad, cuando tengo un problema, ignorando cómo es que Dios me bendice. A ver, espere que voy para allá. Esaú, ahora, si usted quiere mirar, le voy a mostrar. Espero que regrese porque le voy a decir. No, es que aquí venimos a estudiar la palabra, aquí venimos a arrepentirnos, a humillarnos, hermano. El diablo, no, yo sé cómo obra el diablo.
Vamos a ir a Gálatas capítulo 4. Y qué revoltivo es eso, hermano. Es una bandeja paisa usted del Antiguo Testamento y se va para Esdras y se viene para Malaquías y ahora no lleva el Nuevo Testamento. Nos tiene borrachos. Aquí vamos a salir borrachos, pero del Espíritu, hermano. Bueno, Gálatas. El capítulo aleluya. A ver pues, versículo 21. Para poder enseñar esto con un lenguaje bíblico, que usted pueda sacar la aplicación. Esto no está escrito porque se le ocurrió a Pablo, como algunos comentaristas dicen, no, que eso era que Pablo, que eso es una figura que Pablo hace. No, esto no es de Pablo. Esta es la escritura, la mandó, la inspiró el Espíritu Santo de Dios para enseñarnos a nosotros. A ver, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Estas 2 mujeres son 2 pactos. El pacto que está representado en Agar es del monte Sinaí, porque el monte Sinaí está en Arabia. Amén. Y corresponde a Agar. Dice, la cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Mire qué enredijo. Si usted no lo entiende. Abraham tuvo 2 mujeres. Las 2 mujeres le dieron 2 hijos. Estas 2 mujeres representan 2 pactos. Uno, el monte Sinaí, que está en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Está claro? ¿Cierto que sí? Y el otro, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que es la Jerusalén terrenal. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea que la iglesia es la Jerusalén de arriba. Hay 2 Jerusalenes, una Jerusalén terrenal y otra Jerusalén espiritual o celestial. Amén. Entonces vio viva descender la Jerusalén, la ciudad del Señor, la que no tiene necesidad de templo, que no tiene necesidad de luz, ni nada de esas cosas, y esa es la iglesia. Así lo dice Apocalipsis, lo dice por todas partes. ¿Lo ha leído, cierto que sí? Y si no, va a tener que leer la Biblia, va a seguir. Bueno. Porque está escrito, regocíjate estéril la que no das a luz. ¿A quién se refiere? Las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza. En la Biblia hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Esa es la iglesia de ahora, que es un evangelio diluido, un evangelio sin sentido, un evangelio sin propósito. Pero gracias a Dios, como dice la Biblia, que nosotros no somos así, que no somos como estos. Amén. Eso dijo él. Eso dijo el fariseo. Ay, hermanito mío. Estoy contento, estoy ministrado. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Que hay 2 pactos, que Agar es la madre de Ismael y ese pacto con ella está representando a esa mujer a la Jerusalén actual, la cual da hijos para esclavitud. ¿Por qué están bajo esclavitud? Porque están bajo la ley. Y la ley los tiene esclavizados porque no les permitió, ellos no entendieron la ley, quedaron esclavos de la propia ley. Amén. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido.
Ahora yo quiero que usted con este pensamiento, antes de ir con este pensamiento, veamos el versículo 28. Así que hermanos, nosotros, dice Pablo a los Gálatas son gentiles, él es de la tribu de Benjamín, nosotros judíos y gentiles tenemos las mismas promesas, somos un solo cuerpo, ¿cierto que así lo dice Efesios capítulo 3:3? ¿Sí o no? Bueno, ahora dicen nosotros hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Amén. Mente. Capte esto en su mente, capte la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermano, con la mente? Ya se lo voy a decir. Isaías capítulo 54, por favor. Usted ha leído esto y algunos que lo leen dicen, no, pero eso no es para la iglesia, porque eso es la ley, eso es para el pueblo de Israel. Yo no encuentro así, porque Pablo me dice que no es así. Capítulo 54 de Isaías le está hablando a la iglesia. Escuche esto. Le está hablando a la iglesia a través de Israel. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Amén. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Quién dijo? Diga, el Señor. ¿Que más son los hijos? Le pregunto, ¿son más los hijos de Israel que la iglesia en todo el mundo? No, hombre. Israel suba 8, póngale que suba 10 millones. ¿Cuántos millones cree que es la iglesia? Está hablando de la iglesia. ¿Por qué? Yo no sé si cerró Gálatas, pero aquí en Gálatas yo leo. Dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, los cristianos, es libre. Porque es libre, ¿por qué? Porque estamos bajo la gracia. Porque está escrito, regocíjate tú estéril que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolor de parto. Entonces cuando usted va a mirar la enseñanza del Señor, dice, y habrán guerras, rumores de guerra, habrán pestes, hambres, nación contra nación, el amor de muchos se enfriará, y todo esto apenas serán principios de los dolores de parto. La iglesia no tiene dolores de parto, tribulación. Amén. Eso debe ser motivo suficiente para regocijarse del Señor. Y dice así, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. La iglesia va a llenar todo de la palabra de Dios. Y lo dijeron los apóstoles. Y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. ¿Cuál era la vergüenza de tu juventud? Era abandonada. Estaba abandonada por Dios. Estábamos sin Dios y sin ley en el mundo. ¿Sí o no? Y fuera de eso, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. No es llamado, será llamado en este tiempo, ¿no? Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Aquí le está hablando a Israel, que es lo que la va a restaurar, etc. Amén. Vuelvo a Malaquías. ¿Qué tiene que ver con Malaquías? Que le voy a decir a usted que Israel, esta profecía es contra Israel, y le dice, yo te he amado. ¿En qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido,
pero volveremos a edificar los reinados, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ahora, si nosotros decimos aquí que la profecía es contra Israel, y que Israel es figura de la Jerusalén actual, ¿no? La alegoría de Agar y Sara son dos pactos que Israel vienen siendo el monte Sinaí, que está bajo la ley y que no quiso recibir a Cristo, que prefirió la ley y se quedó allí. Entonces nosotros como Israel somos de la libre. Entonces Israel está aquí representado también en Esaú, que rechazó al Señor, que no quiso su primogenitura. ¿Cómo le dice el Señor a Moisés la razón para Faraón? Deja ir mi primogénito para que me sirva. ¿Quién es el primogénito? Diga Israel. ¿Cierto que sí? Ahora, el primogénito entre Esaú y Jacob es Esaú, pero Esaú rechazó la primogenitura, no la quiso, no quiso el espiritual. Jacob, que no tenía ni arte ni parte con la primogenitura, la quiso. Igual que nosotros, que no tenemos ni arte ni parte, nos presentaron al Señor en medio de la aflicción, de como haya sido, aceptamos la salvación y aquí estamos. Porque hay que amar a Dios con toda la mente y con toda la fuerza de su corazón, con todo el alma. ¿Por qué? Porque la mente mía tiene que ser renovada para dejar de pensar en las cosas materiales, en las cosas naturales, en los diferentes cuentos que nos echan religiosos, y pensar en lo que dice la Escritura. Dios amó más a Jacob que a Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú no quiso lo espiritual. Dios no va a amar igual a los cristianos que no quieren lo espiritual. Cuando ellos dicen, voy a edificar, yo lo voy a destruir. Por eso encontramos tantos problemas en el mundo espiritual. Entre los cristianos nos hacen tantas preguntas. Y le pongo un ejemplo. Viene un temblor, una avalancha, una catástrofe, hemos visto, no deseamos eso, pero es necesario que estas cosas acontezcan. No las podemos evitar porque están como parte del fin. Puede suceder en medio de nosotros. No, estamos en tiempo del fin. Y entonces, mucha gente tiene colapsos y ellos buscan, y dice, yo he oído en las noticias, ¿no? Dice uno admira el valor, el esfuerzo de esta gente, la forma de pensar, ese carácter. ¿Y qué va a hacer? Se le llevó la casa y toda la familia, la finca y todo. ¿Qué vamos a hacer? Me quedé solo, pero con la ayuda de Dios voy a empezar de nuevo. ¿Hemos oído o no hemos oído? Y uno se conmueve, ¿no? Le conmueve el corazón. Pero cuando uno lo mira sin tanta emoción, lo mira con una mente bíblica, y después vuelve otra vez, y yo he visto noticias, hermanos, que 3 veces, 4 veces se le ha llevado la finca al río. Dice uno, este sí es salado, hermano, ¿cómo no se corre más para allá? Y se corre para allá, y el río se corre para ahí y se lo lleva. Y se viene la montaña, y septiembre se calla, el último se quema. Y dice, ¿pero por qué? Usted va a decir, estamos en la gracia, Dios no se complace. No, pero son leyes espirituales que están ahí. Esto está para enseñarnos a nosotros. Son lecciones que tenemos que aprender. Posiblemente a las personas, hay gente más quebrada que un bulto de canela, hermano. Y dice uno, ¿por qué? Van a la iglesia, oran. Pero mire, escuche bien. Luego dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Honra usted a Dios con su mente? Estamos hablando de la mente, de renovar la mente. No vamos a meternos en nada más. ¿Honra usted al Señor con su mente? O sea, su mente está involucrada en todas las actividades, o está enfocada en todas sus actividades hacia Dios. ¿Se mueve usted en la voluntad de Dios? Ora antes, pide, busca, espera en Dios
Mira la Biblia para ver cómo se hacen las cosas, cómo se contesta, cómo se sirve, nuestra mente está enfocada en las cosas de Dios. O hacemos lo que primero nos viene a la cabeza. Honra a Dios con su pensamiento, con su mente. Gloria a Dios que sí. Ya sé que dijeron amén todos. Y les creo, porque ustedes son cristianos. Les creo. ¿A qué hora es el culto? Hoy hay culto. Todos los días hay culto. Voy a ir a honrar a Dios. Va a llegar después de la oración. Va a llegar después de la alabanza. Está honrando a Dios. ¿Cómo se honra a Dios? ¿Qué es honrar? Honrar es reconocer, valorar. Es más, de esa palabra se deriva, es la raíz de honorarios. De pagar honorarios por favores, servicios recibidos. ¿Dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? El Señor dice, si yo soy el Señor, ¿usted cómo va a hacer lo que quiere? Soy el Señor, quédame la palabra en el Antiguo Testamento, el Señor es el dueño absoluto de todo. Tenía empleados, mayordomos, usted haga esto, haga lo que le corresponde aquí, acá. Cada uno su función. Usted y yo tenemos temor de Dios de hacer todo lo que el Señor nos mande a hacer. O medio temor. O un cuarto de temor. Un octavo. Un 32avo. ¿Cuánto temor tenemos? Entienda esto, el propósito, ¿qué es lo que yo le quiero decir? A Esaú no lo voy a dejar prosperar. Va a vivir en ruina. No solamente, hay gente que puede tener dinero, pero tiene ruina económica, tiene ruina en su familia. Porque la bendición no es solamente dinero, es parte de la bendición. Qué ruina y qué desgracia uno no poder orar. Qué ruina y qué desgracia no poder clamar a Dios. Él dijo, clama a mí, yo te responderé. ¿Y cómo hago? Que yo no sabo. No sepo. Qué tremendo. Cristianos que andan detrás del gobierno para que los vacunen primero. Ahí, miren las noticias. Sigo leyendo. ¿Dónde está mi honra? Si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, diciendo, anoche el Señor nos habló de eso. Dijo, desagradecidos. Lo dijo a potente voz, después de una administración. Bueno, la pobre hermana, pobre en el buen sentido de la palabra, no tiene la culpa de que ella haya hablado eso. No lo pudo controlar. Yo me iba a callar y no pude. Mejor Dios quiere hablar, ¿quién le va a tapar? Si el león ruge, ¿qué dice? ¿Quién no temerá? Tampoco lo saben. Y si el Señor habla, ¿quién no profetizará? Así lo dice la Biblia. ¿Le puedo dar ¿le puedo dar la cita? Bueno, Amós 3:3, pues. ¿De acuerdo? Dice, en que menosprecié mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo.
Escuche qué es el pan. En los holocaustos, en los sacrificios, habían sacrificios, ya le he leído esto, ahora les enseñanza acerca de esto, se lo digo de memoria. Había sacrificios en que había que participar al sacerdote, el levita, la viuda, el huérfano y el pobre, y el gentil, el extranjero. O sea que yo le ofrecía, de lo que me da Dios, yo le ofrezco a Dios un becerro es un novillo. Entonces se llevaba al altar y entonces se hacían todos los ritos y de ahí se le daba la ofrenda mecida, el pecho y la espaldilla de leche al sacerdote, luego lo demás era para el levita, el del ministerio, para el extranjero, para la viuda, para el huérfano y para los pobres. O sea, Dios los estaba invitando a comer, los estaba sosteniendo. Dios es el anfitrión, ellos tienen que llevar la comida y Dios dice a quién se le da. Amén. Entonces ahora menosprecian la mesa del Señor. Ofrecen pan inmundo, ofrecen lo malo, lo dañado. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o lo enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Entonces había un dilema, pero un problema bien grande que nosotros tenemos que entender como una lección. No nos está pasando esto a nosotros. Una lección, tenemos que aprender todas las lecciones. Amén. Cuando usted va a estudiar, hay unos que no les gusta la lección de español, que les gusta hablar a los madrazos. Hay otros no les gusta el inglés, a otros no les gusta el francés, pero tiene que pasar la prueba, tiene que hacerlo, completar su pensum, porque si no lo dejan medio pensando. ¿Te hago entenderlo? Hay lecciones que no nos van a gustar. No se preocupe que no vamos a llegar al capítulo 3, versículo 10. Más bien, al 10, pero de este capítulo 1. Amén. Entonces, ¿qué le da usted a Dios? A la mesa del Señor. Lo que usted le da a Dios, de eso le va a dar. De eso es que usted va a comer. ¿Qué es lo que le da? Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿De quién es el pan? Día nuestro. ¿A quién se lo pedimos? A Dios. ¿Dónde lo tiene? En el cielo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambios ni sombra de variación. ¿Dónde está el pan? ¿En el suelo? No, en el cielo. ¿Quién lo tiene? Dios. ¿De quién es el pan? Nuestro. ¿Y cómo hace para que se lo dé? Como ahora hay predicadores que hablan con Dios por teléfono. Señor, mandame una volquetada de pan. ¿De quién es el pan? Nuestro. ¿Dónde está? En el cielo. ¿Cómo lo trae acá abajo? Orando. Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo se hace. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, por favor, Señor. Ya te dije que yo quiero hacer tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad en la tierra como en el cielo? Lea la Biblia para que conozca cómo es el cielo, en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis y otros versículos más. El capítulo 6 de Isaías, etc. El capítulo 1 al 10 de Ezequiel, toda esa cuestión. Y le van a encontrar que dicen: Santo, Santo, Santo. Yo no sé si con ese tono. No se cansan de decirle Santo, Santo, Santo. Adoración. Amén.
venga tu reino, yo quiero estar bajo tu autoridad, Señor, yo no soy una rueda suelta, yo quiero estar bajo tu autoridad. Un cristiano que no esté bajo autoridad, la autoridad de Dios, hermano, va a tener problemas. Separados de mí nada soy, nada podéis hacer. ¿Cómo yo hago para estar bajo autoridad? No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido puestas. Amén. Pues tiene que tener autoridad. Y tiene que demostrar que está bajo la autoridad sometiéndose a ellas. Así de sencillo. Y tiene que glorificar al Padre nuestro. Es el mismo Padre suyo, es el mío. Y si a usted le da, a mí me da. Y si a usted lo casca, a mí también. Porque al que ama disciplina, azota todo el que recibe por él. Ahora, ya le dije todo eso al Señor. Usted es capaz de decirle, Señor, santificado sea tu nombre. Tú eres santo, Señor. Tú no cambias, tú no mientes. Hay dos cosas de las cuales es imposible que... Yo me deleito con eso. Hay dos cosas inmutables, o sea, incambiables, en las cuales es imposible que Dios mienta. El juramento de Abraham y la promesa. Y por ese juramento y esa promesa yo estoy aquí. A mí no me puede quitar la salvación nadie. Nadie. ¿Amén o no? Venga a tu reino. Usted quiere estar en el reino de Dios. Tiene que empezar a vivirlo aquí. Los mentirosos, los idólatras, los perjuros, los fornicarios, los hechiceros, todo eso no entran en el reino de Dios. ¿Usted quiere entrar en el reino? La puerta está aquí. Yo soy la puerta, dijo el Señor. ¿Amén o no? Y yo quiero hacer tu voluntad aquí en la tierra, Señor, como en el cielo se hace. Eso es lo que no me gusta decir, santo, santo, santo. Y entonces allá llegan y los 24 ancianos se postran y arrojan sus coronas al que está sentado en el trono y al Cordero. Los galardones, lo que han trabajado aquí, eso, esa gloria, ese poder y ese reconocimiento lo ponen en los pies del Señor, porque fue por Él que llegamos allá. Usted sabe que usted está vivo porque Dios tuvo misericordia de usted. Usted sabe que todas esas pataletas que le han dado, enfermedades y accidentes y cosas y acechanzas y un montón de cosas que a todos nos ha sucedido, no han fructificado, es porque Dios nos amó. ¿Y qué le está mirando? ¿En qué te hemos amado? ¿En qué nos has amado? ¿Cómo que me vas a decir que en qué te he amado yo? No dejé a Israel en stand-by con espíritu de estupor y los amé a ustedes. Por eso le leí lo otro. No son malos hijos de la desolada que la que tiene marido y yo me tuvieron a mí todo el tiempo. Ahora yo voy a hablar con ustedes. No los voy a meter en la casa del Padre para que sea mi esposa. Israel no va a ser la esposa de Cristo. Israel no va a ir al cielo. Usted y yo sí. Excepto los israelitas que sean de iglesia. Una vergüenza dormirse. Amén. Mire, escuche bien. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Primera pregunta, Hebreos 11:6, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a él crea que le hay y que es recompensador o galardonador de los que le buscan. ¿Cómo podéis agradarlo haciendo estas cosas? ¿Cómo me hace que es de fe cuando hace estas cosas, pueblo? Calma, pueblo, calma, pueblo. El pueblo de Israel. Lo estoy diciéndole a usted. Y estoy tratando de hacer un paralelismo aquí con nosotros. Ahora, hágame el favor y sacan sus dispositivos, sus Biblia de versiones diferentes para que me lean el versículo 10. Hágame el favor. Malaquías 1:10, hasta ahí llego. Quiero que lo lea para que usted tome una lección aquí y se da cuenta que en Estados Unidos anualmente se cierran más o menos 1.730, 1.750 iglesias por año, un promedio de 5 iglesias diarias. Para que se dé cuenta en nuestro país, en nuestras ciudades, la cantidad de iglesias que se cierran. Y no sabemos el número porque no se ha hecho ese estudio. Yo le digo de ese porque ese registro es público. Está en las redes, acerca de Estados Unidos. A ver, ¿quién me lee? Biblia de las Américas. No, pero hable así como el pastor. Biblia de las Américas. Quita el bozal, eso sí. Dice: oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Cómo dice? Ay, hermanito mío. Espere, yo le busco aquí, hermano, porque yo tengo también versiones aquí, sino que yo quería que la leyera usted para que no van a creer que yo me estoy inventando cosas. ¿Cómo es que dije que llamaba este libro? Malaquías, capítulo 1, en el versículo... ya, ahí vamos. Oh, versión de las Américas de usted. ¿Sí o no? Escúchelo. Los de las redes también, porque aquí no alcanza a coger la voz de él. Si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano, no me complazco con vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Qué diferente, ¿no? Dijo el Señor: oh, si tan solo hubiera uno que cerrara el templo, hombre, ¿para qué lo abren? Para ofenderme. ¿Qué otra versión quiere leer? Nueva traducción, Dios viviente. Dios viviente, hágame el favor, señorita. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche con gente de otras naciones. ¿Qué versión es? ¿Qué versión? Nueva traducción, Dios viviente. Traducción NTV. NTV. Listo. A ver, porque si no lo han oído los hermanos, puedan oírla bien porque ella no tiene micrófono. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Está bravo el Señor con el pueblo de Israel. Amén. Por lo que hacían. Claro que con nosotros no, porque nosotros estamos en la gracia. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Así dice la Biblia. ¿Qué otra versión? La Biblia al día. Biblia al día. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. ¿La PDT la tiene? ¿Ya la leímos, no? PDT, Palabra de Dios para Todos. No. Dice:
El Señor Todopoderoso dice, quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo y así no siguieran ofreciendo sacrificios inútiles. Todos ustedes me caen mal. Ay, Señor. No, Padre Celestial, esto sí está tremendo. Oiga, vale, leerlo de nuevo. Me dio risa. Y yo le caigo mal a Dios. Dios mío, me da a pensar. Señor, yo te caigo bien o te caigo mal. O esa versión que, ay, Señor, ayúdame, perdonen los hermanos allá en las... No me estoy burlando de la palabra, no me estoy burlando de ustedes, estoy burlando de mí mismo. El Señor Todopoderoso dice, quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo y así no siguieran ofreciendo sacrificios inútiles. Todos ustedes me caen mal, no aceptaré nada que venga de ustedes. Y uno pidiendo por un hijo. Perdón, ya vamos a terminar. Perdón. ¿Usted cree que en esta época de pandemia, de crisis económica, crisis familiar, porque la pandemia no es como la gente dice, ¡ay! Cada casa es una iglesia! Mentira, cada casa se volvió un infierno, que no se pueden ni ver. Mentiras, son mentiras. Con esta pandemia, con esa cepa brasileira y todo eso que está sucediendo, que uno oye en las noticias, la gente está atemorizada con todo y no conocen esto, no conocen este texto. Bueno, este no, pues yo se lo cogí para este texto. No lo conocen. Que el Señor dice, quisiera mejor que cerraran las iglesias y no que vayan a ofenderme más. ¿Creen que yo soy un muñeco o qué? ¿Un ídolo o qué? ¿Creen que qué es lo que pasa? No les acepto esa ofrenda. A mí me lo dan con toda su mente, con toda su corazón y con toda su alma. Creo que hay que reflexionar en esto. Hablando de mente. Por eso necesitamos una renovación de la mente. Dice en la primera carta de los Tesalonicenses, con esto termino, capítulo 5. Versículo 17, es un solo contexto que es una sola cosa para estar dividido por versículos, es para hacer un énfasis especial a cada cosa. Versículo 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con todos en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, anoche hubo una que nos está motivando para esto. Examinarlo todo, no está hablando de todo. La gente cree que todo lo que hace en el mundo, el legalismo, allí la brujería, el humanismo, no, está hablando de la profecía. Hay una profecía, pues examínenla porque la persona puede que no haya dicho algo correcto, conforme a la palabra, pero dijo otras cosas que sí, cojan las buenas. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifica por completo de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Ahora usted está entendiendo que no siempre que se cierran las iglesias es por la persecución, que a veces Dios usa la persecución, a veces Dios puede usar muchas cosas, que esto está en nuestras manos, es la actitud que cada uno tengamos para con Dios. Esos sacrificios así, ofrendas vanas, sin un sustento de la palabra, digo, más bien cierran el templo. Ninguno de ustedes se le ocurre siquiera cierran eso. Está hablando del templo de Salomón, del templo de Jerusalén.
No está hablando del templo nuestro. La iglesia no tiene templo, el templo somos nosotros. Pero tomemos la lección. Por eso es que hay mucha gente, hermano, va de para atrás, de para atrás, de para atrás. No hay barranco que los atranque, que los ataque. Espero que, como dijo el apóstol Pablo, soporten esta pequeña exhortación, le dijo a los hebreos. Pues os he escrito brevemente. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te damos la adoración. Eres fiel, eterno, glorioso, poderoso, excelso Dios y Padre de toda gracia. Ayúdanos, Dios, para que siempre haya en nosotros la actitud reverente, la actitud de fe, la actitud de cambio, la actitud, Dios mío, de dependencia total y absoluta de tu bendita y gloriosa palabra. Llénanos de ti, de tu espíritu, de tu gracia, de tu misericordia, Padre. Y ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra vida de oración, a fortalecer nuestra vida de comunión contigo. Señor, que nuestra mente pueda captar tu verdad y que podamos gozar, Señor, como tu palabra lo dice, que nos has dado la mente de Cristo. Podamos disfrutar de ese privilegio, Señor, y atesorar tu palabra como lo que es, un preciado tesoro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias te damos. Bendecimos cada uno de nuestros hermanos, los de aquí, los de allá, los de más allá. Y le damos gracias a Dios por su participación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Mañana, 7 de la mañana, con la ayuda de Dios, si no viene esta noche por nosotros, nos presta la vida, estaremos aquí para clamar a Dios. Dios les bendiga. Amén.